Yo quiero agradecer la presencia en el piso de un prestigioso letrado del foro local. Me animo a decir también que es reconocido a nivel nacional e internacional el doctor Martín Acevedo Minio, que tiene la generosidad de acercarse hasta los pisos de Vorterix Litoral para compartir este espacio en la cúpula. ¿Cómo te va, Martín? Buen día. Muy bien, gracias a Dios. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Es para mí un gusto compartir un rato con ustedes para hablar de temas en los que uno puede por ahí aportar alguna idea al debate de cuestiones que resultan de interés público, ¿no? Entonces creo que ustedes son los principales, digamos, canales por los que uno puede por ahí hacer este aporte, ¿no? Porque muchas veces quedamos circunscriptos al debate académico, en el mejor de los casos en algunos ámbitos políticos, pero no siempre uno tiene la posibilidad de comentarle al público en general de qué se tratan estas cuestiones, ¿no? A ver, ámbito académico, el debate en el ámbito académico es correcto, es necesario. El debate en el círculo del rubro es necesario, y también coincido, Martín, que es necesario que la sociedad se entere que hay alguien trabajando para tratar de, o por lo menos investigando, para tratar de corregir lo que el sistema propone como problemático. Vamos a hablar con el doctor Acevedo Minio de un libro que ha escrito. No lo veo acá, creo que todavía no está impreso. No. Está próximo a salir. Próximo a salir, pero habla de los plazos razonables de la justicia. Fuera del aire estábamos conversando con Martín y nos decía que la Corte Interamericana ha, entre comillas, mandado a estudiar al Poder Judicial de la provincia de Entre Ríos, y es un tema de candente actualidad, porque en los últimos días, el plazo razonable de la justicia quedó nuevamente en evidencia. A ver, hubo causas por las que se exculparon a aquellos que estaban bajo proceso por casi 10 años. Y me parece que los plazos razonables de la justicia muchas veces restan posibilidades al ciudadano común, ¿no? Creo que por ahí pasa el tema, ¿no? Sí, el libro es una versión de mi tesis doctoral. No siempre, esto lo aprendí ahora, ¿no? No siempre las tesis después se pueden convertir en libros, ¿no? Precisamente porque los públicos son distintos, porque el objetivo es distinto, pero en lo medular, la investigación que hice en mi tesis quedó en la obra, y es un estudio sobre los casos en los que Argentina fue condenada por la Corte Interamericana por la inobservancia del plazo razonable de los procesos judiciales, que forman parte de la tutela judicial efectiva, es decir, de esa obligación que tiene el Estado de tutelarnos a todos, ¿no? De darnos las herramientas para dirimir los conflictos que podríamos tener. Entonces, el libro hago un estudio de esos 6 casos. Uno, como vos bien decías, es un caso en el que Argentina termina siendo condenada por situaciones acaecidas en territorio de la provincia de Entre Ríos. Es el caso Fornerón, que a mí siempre me llama la atención, porque cuando recién empecé a estudiar este tema, a poco de que salió la sentencia de la Corte Interamericana, que es una sentencia del año 2012, al poco tiempo tuve un congreso iberoamericano de Derecho Constitucional en Bogotá, y si bien fue en la Universidad del Externado, cuando fui a la Universidad a la Universidad Javeriana a dar unas clases, me encontré con que el caso Fornerón estaba siendo estudiado, ¿no? Un caso de derecho de familia, donde entre los mandatos que emergen, la Corte Interamericana dice, bueno, le ordena al Estado argentino dar cursos sobre el sistema interamericano de protección de derechos humanos. Pero no solo en derecho de familia, o sea, Argentina ha sido condenada por cuestiones de derecho laboral, por cuestiones de derecho penal, por cuestiones de derecho civil, por un accidente, o sea, por un daños y perjuicios, ¿no? Lo que yo, entre otras conclusiones, digo que en realidad Argentina está expuesta a ser condenada más veces.
no hace falta tampoco, los colegas me dirán, bueno, pero tenés que recorrer un poco más del tribunal. No, yo soy consciente que, digamos, no es un hallazgo, no he descubierto la pólvora con esto, ¿no? Todos asistimos todos los días en algunos casos relatos, uno no tiene acceso a todos los expedientes, pero de causas que, digamos, injustificadamente, porque la Corte Interamericana te da las razones por las cuales el país se podría exculpar, se podría excusar, sí. Y decir, no, bueno, en este caso, no sé, tuvimos que notificar a alguien en Hong Kong. Bueno, si tenés una notificación en Hong Kong, con toda la complejidad que eso significa, la traducción, el consulado, bueno, hay algunas situaciones en las que la Corte Interamericana dice, bueno, está bien que se hayan extendido. Ahora, por ejemplo, de esos casos surge una línea, digamos, de la Corte Interamericana que dice, mire, el país no puede decir no cumplimos porque tenemos mucho trabajo. Eso surge de Fornerón, por ejemplo, este caso entrerriano, ¿no? Es decir, el obligado en este caso, el funcionario del Estado obligado a brindar ese servicio al ciudadano, no puede decir no cumplí porque tenía mucho trabajo, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, yo hago un análisis después de cómo decantan estos mandatos, o cómo decantan las conclusiones en mandatos y de qué modo también la Corte Argentina, yo me enfoqué sobre todo en los casos de la Corte Interamericana y en algunos casos de la Corte Suprema. La Corte Suprema cada vez más afianza esta idea de decir en muchos casos, como vos bien decís, bueno, acá se termina la causa porque se ha excedido el plazo razonable. De la idea de plazo razonable, ¿no? Y bueno, y después las conclusiones, ¿qué conclusiones saco respecto a la responsabilidad del funcionario? Porque en definitiva un funcionario que no cumple con el plazo razonable está exponiendo al Estado a ser condenado en sede transnacional, o sea, está comprometiendo la responsabilidad internacional del Estado. Además de no cumplir con la función. Además de lo grave que puede significar, porque por ejemplo en los casos, como en este caso, ¿no? Derecho de familia, por el transcurso del tiempo se consolidan situaciones de las que después no podés volver. Claro. Entonces, digo, citando ese ejemplo, pero también analizo un caso laboral, ¿no? Que incluso la indemnización llega cuando la persona, el reclamante, ya se había muerto, ¿no? Sí, pasa muchas veces con jubilados. Sí, bueno, materia previsional. Y también la Corte Interamericana, en un caso argentino, hace referencia a la fase previa a la judicialización, esto es, a la fase contencioso-administrativa, ¿no? Que será quizás motivo de otro libro. La verdad es que, a ver, cuando hablamos de plazos razonables, para doña Rosa, don Jorge, que pueda estar escuchando la radio del otro lado, o viendo quizás por streaming esta entrevista, quizás imagina un periodo de calendario. Digo, pero en materia jurídica, ¿qué es un plazo razonable? ¿O qué se interpreta como un plazo razonable? Porque cronológicamente no creo que sea... Bueno, yo hago un análisis sobre qué dice la Corte Interamericana, por ejemplo, respecto a los códigos procesales. Es decir, el problema de Argentina, una de las cosas que abordo en uno de los capítulos, el problema de la Argentina tiene que ver, según lo que dice la Corte Interamericana, en todos estos casos en los que ha condenado al país, tiene que ver con una reforma en los procesos. La conclusión es que no, en ningún lugar la Corte Interamericana le dice a Argentina usted tiene que modificar sus códigos de procedimiento. Claro. Yo creo que ahí, en realidad, la propia Corte dice el plazo razonable es de difícil definición, claro, porque vos tenés causas civiles, penales, cada una con su complejidad. Por esto que te decía, vos tenés que notificar en Ucrania, sí. La complejidad va a ser otra que si tenés que, o sea, a mí me pasó una vez en un caso donde era una cuestión administrativa, ¿no? Pero una resolución administrativa entre Paraná y acá cerca de Puerto Curtiembre llevó 2 meses la notificación. Entonces vos decís, 2 meses te puedes llevar en otra provincia, 2 meses no puedes llevarte a 40 kilómetros, ¿no? Sí, claro. Es decir, entonces, y la Corte se mete, la Corte Interamericana, y analiza cada una de esas situaciones, y entonces ahí te da como pautas generales para que uno pueda evaluar si estamos en presencia de una demora razonable
o si, por otro lado, en otro sentido, se ha desmadrado y, no sé, tenemos procesos. La Corte Argentina incluso ha tomado procesos penales, caso Escudero, por ejemplo, donde la primera parte, la parte de instrucción, digamos, llevó muy poco tiempo y en realidad lo que se demora fue una cuestión de puro derecho, o sea, fue la evaluación por parte del Tribunal de Alzada de el recurso de apelación que se había interpuesto. Entonces, uno dice, bueno, no es tan complicado, o sea, pues no estamos hablando de la parte investigativa, donde vos por ahí tenés que, no sé, mandar las cosas a algún laboratorio. Estamos hablando de faltas que se cometieron pudiendo agilizarse, ¿no? Hay un preconcepto de que muchas veces la justicia demora o acelera en función del imputado, ¿no? Sobre todo en este último tiempo acá en la provincia de Entre Ríos, digamos, se ha cuestionado la celeridad o la dilación, ¿no? Los dos extremos de una misma oficina. Digo, eso también está bajo análisis, digo, porque hay un comportamiento dispar entre causas. Bueno, yo, como te contaba recién... No te pido que hables de colegas. No, como te contaba recién, evalúo la responsabilidad del funcionario, ¿no? Claro. O sea, para mí un funcionario que expone al Estado a ser pasible de responsabilidad internacional, amerita un proceso en el que se investigue su conducta y en el peor de los casos sea destituido. Digo, hoy por hoy en la provincia de Entre Ríos, y esto es para los que puedan estar escuchando el programa fuera de la provincia, hay causas que en menos de 2 años tuvieron sentencia y sentencia de segunda instancia, la confirmación de la sentencia de segunda instancia, y hay causas que hace 10 años están dando vueltas en los despachos tribunalicios, digamos. Son cuestiones que a la sociedad en su conjunto le cuesta entender y que también ponen bajo la lupa el comportamiento y el proceder de la justicia. Para salirnos de lo local, recordarás la sentencia de la Corte Suprema cuando declara la inconstitucionalidad de la conformación del Consejo de la Magistratura Nacional. Sí. Ahí en ese momento yo escribí algo porque precisamente era un planteo que se había hecho hace 15 años. Claro. Y no era una cuestión de prueba, ¿no? Entonces, por ahí... Era la interpretación de la letra fría. En lo personal coincido con la solución de la Corte, con la sentencia, pero llegó tarde, ¿no? Claro, 15 años después. Entonces... Bueno, es abogado constitucionalista, dice el GRAF allí. Martín Acevedo Miño fue rector de la Universidad Católica... Decano de la Universidad Católica Regional Paraná. Convencional constituyente, o sea, fue parte de la redacción de la nueva constitución de la provincia de Entre Ríos que reemplazó la de 1933. Y voy a aprovechar la presencia para preguntarle, ¿qué tan cerca está la política entrerriana de transgredir los límites de con la interpretación, digamos, de los plazos electorales o de las vedas electorales? Digo, porque parece que hay una interpretación bastante laxa, digamos, de determinadas cuestiones que son prohibitivas desde la norma. Sí, puede ser. A mí me parece que lo interesante es que uno tiene que tener como la referencia, el marco, ¿no? La Corte Suprema de la Nación, en los casos en los que refirió a las reelecciones indefinidas en algunas provincias, acudió a los principios, ¿no? Y principios que todos conocemos, porque el artículo 1 lo estudiamos en el primario, lo estudiamos en el secundario, no hace falta ser abogado para saber que la nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal. Y esto tiene que ver, a mi criterio, precisamente con la forma republicana, ¿no? Porque apunta a que estén en igualdad de condiciones los contendientes, los que se presentan a la elección, ¿no? Entonces, la normativa infraconstitucional que regula estas cuestiones, a mi criterio tiene que ser interpretada en sentido estricto, precisamente para evitar desbalanceos en esa relación entre los contendientes, entre los competidores, ¿no?
También creo que en algún momento vamos a tener que hacer como una revisión de esta normativa. El otro día una amiga española me decía que una de las cosas que a ella le llamó mucho la atención, a propósito, yo le pregunté por las elecciones españolas, y entonces me decía que le llamó mucho la atención cuando estuvo en Argentina, que estuvo en la previa a una elección, esto de la veda de alcohol, ¿no? O sea, hay algunas cuestiones que ameritan ser consideradas, como decía recién, en forma más estricta, y otras que ya realmente no tienen sentido, son vetustas, ¿no? Es decir, esto de la veda de alcohol era aplicable en 1910, pero, y bueno, y lo consideraron aplicable en ese momento. Pero ahora hacer todo este show de la veda de alcohol, la verdad que cuando además si se trata de sustancias por las que uno puede tener algún tipo de, no sé, su pensamiento puede estar obnubilado por alguna otra sustancia, no es solo el alcohol, ¿no? Entonces, realmente me parece que eso sí tendría que reverse. Y respecto a lo que es la igualdad entre los competidores en una elección, me parece que en eso tendríamos que tener una interpretación más estricta porque responde al principio republicano, ¿no? Quedó claro. Sí, a ver, mi viejo diría, si fresco votamos así, quizás votaríamos mejor. Bueno, sí. ¿No? Pero de todas maneras me parece que bueno, son cuestiones a tener en cuenta, ¿no? Pero digo, para gente la charla, válidamente podría decir, bueno, hay otras cosas más importantes de lo que ocuparse, sí, perfecto, claro. Pero si retocamos toda la normativa que tiene que ver con lo electoral, me parece que es una cuestión que tendríamos que tener en cuenta, ¿no? Sí, claro, no es lo mismo ser un candidato de a pie y pretender el voto que ser el funcionario que está ejecutando una obra con fondos públicos. Pero es que por eso mismo claramente las elecciones indefinidas se transforman en algo absolutamente contrario al sistema republicano, a la periodicidad de los mandatos, a la igualdad ante la ley, ¿no? Realmente porque es precisamente quien está en el Estado y quien está hace tanto tiempo en el Estado el que termina siendo, digamos, un competidor con ciertas ventajas respecto al resto, ¿no? Por un sí no, nada más. Uno de los precandidatos ya fue vicegobernador, es precandidato a gobernador. Martín Acevedo Miño fue parte de aquella convención constituyente que limitaba la reelección de los gobernadores en la provincia de Entre Ríos. Sí. Val puede competir solo por un periodo, si gana. Estoy tratando de recordar. Adán Val fue vicegobernador de Sergio Uribarri. Sí, en un periodo. En un periodo. No recuerdo, ¿no? Exacto. Ahora sería, de lograr el triunfo, gobernador. Son 2 periodos. Sí. Porque habla del poder ejecutivo. Sí. Y el vicegobernador es considerado parte del poder ejecutivo para la Constitución provincial. Sí. O sea, el 10 de diciembre a Adán Val... hacer un razonamiento y recordar el debate en la convención al aire, ¿no? Esto no se hace. No se. Pero te lo debo para la próxima. Te prometo estudiarlo y la próxima vez te lo contesto. Pero sí, es razonable que tengas dudas. Déjame que lo chequeo y recuerde un poco cuál fue el debate y cómo quedó la cláusula finalmente, porque en este momento no la tengo a mano. Alguien me dijo esta semana que Adán Val asumiría de imponerse en las elecciones generales del mes de octubre, asumiría el 10 de diciembre y el 11 de diciembre queda sin poder político porque no tiene posibilidad de reelección. Pero bueno, es una cuestión, una lectura de la política. Sí, no, y válida y no, por eso digo, es razonable la duda. Para la próxima prometo una respuesta. Martín, ¿el libro cuándo sale? Sale a mediados de agosto. A mediados de agosto. Editorial Contexto, y va a estar en versión digital también. Bueno. ¿En alguna plataforma particular? En la de la Editorial Contexto. En la editorial. Bueno, gracias por haber venido, Martín, como siempre un gusto. Muchas gracias.